el concepto de atención temprana, por lo tanto, no está vinculado a un concepto de discapacidad, que ese es un gran caballo de batalla nuestro en la actualidad, ¿no? Porque la mayoría en las comunidades se exige que para que el niño vaya a las unidades de atención temprana, primero tenga que obtener la valoración en el EVO sobre su grado de discapacidad. No necesariamente para acudir a un centro de atención temprana o para que un niño sea derivado a atención temprana, tiene que tener una discapacidad. Puede ser que tenga algún problema de tipo social o algún problema madurativo puntual que conlleve que haya que prestarle atención para intentar superar lo antes posible esa dificultad con la que nace el niño. Espere, antes de continuar, ¿puede volver a poner la presentación en modo pantalla completa? Que se ha Vale. ido. ¿Ahora ahí Ahora. bien? Vale. Sí, Cualquier perfecto. pregunta, porque vamos lo ideal sería que fuera más interactivo, es decir, que en cualquier momento, si alguien quiere hacer una pregunta, pues nos corta, paramos y contestamos a las posibles dudas o los comentarios que quieran hacer, ¿vale? Bien, entonces, desde PACDI, y quería aclarar que PACDI no es una asociación como tal, ¿no? PACDI es una plataforma de familia. En esa plataforma, lo que le quiero explicar es que no hay necesidad de pagar una cuota de asociarse para pertenecer a PACDI. Hay que inscribirse en las páginas, y de eso luego podrá hablar Ana con más conocimiento que yo. Estamos en las redes sociales, tenemos un correo electrónico, tenemos Twitter, tenemos Facebook, y de lo que se trata es de verter en esos recursos que ponemos a disposición de la familia, las dificultades con las que se van encontrando, y es la forma en la que hemos encontrado para coordinarnos las diferentes comunidades autónomas. PACDI está presente en muchas comunidades autónomas, todavía no tenemos representación en las 17 comunidades, pero sí que hemos conseguido ser un interlocutor válido de cara a la administración. Es decir, que PACDI es una organización fundamentalmente reivindicativa, que lo que hace es poner en valor el malestar o la rabia de los padres, la indignación de los padres ante la vulneración de derechos de sus hijos, para conseguir, a través de lo que es la movilización de la sociedad civil, que los políticos cumplan con lo que supuestamente han firmado al firmar los convenios internacionales del respeto a los derechos de los niños, ¿sí? Entonces, desde PACDI, nosotros lo que estamos reivindicando es que la atención temprana sea considerada como un problema de salud. Y lo hicimos así partiendo del concepto de salud de la OMS, donde se establece que la salud no solo es la ausencia de la enfermedad, sino la consecución de una dificultad en el desarrollo, también tanto sea personal, y eso conlleva a dificultades que pueden ser en el plano físico, psíquico y social. Por lo tanto, consideramos las alteraciones del desarrollo como un problema de salud que puede derivar en dificultades en el logro de sus capacidades cognitivas, motoras, comunicativas, emocionales y en la situación social. Nosotros, y en concreto en Canarias, somos de las pocas comunidades que los centros de atención temprana están vinculados a la Consejería de Sanidad, porque en la mayoría de las comunidades autónomas, como veremos casi al final de la presentación, en muchas de ellas depende de servicios sociales. Ahondando en esa percepción que hay de la atención temprana como un problema de subvención, de subvencionar, de ayudar mediante ayuda a las familias para que puedan llevar a sus hijos a los centros que normalmente son concertados. Nosotros lo que estamos reivindicando es que sea una atención pública y por lo tanto gratuita y de calidad. Y la vinculamos también a la Consejería de Sanidad, porque en nuestro país la mayoría, por no decir de forma unánime, casi todos los niños nacen en un centro hospitalario. Por lo tanto, donde se le puede detectar lo antes posible la dificultad que presenta el niño es en el momento de nacer. Y también porque en todas las comunidades autónomas tenemos el programa de seguimiento de salud infantil, donde los niños acuden al pediatra de atención primaria
de manera regular para hacer las revisiones que le corresponden a los 2, a los 4, a los 6, a los 9, a los 12, a los 15, a los 18, y luego a los 2 años, a los 3 años, siempre vinculado a los programas de vacunación también, ¿no? Por lo tanto, hay un programa de salud infantil y un programa de vacunación que hace que todos los niños tengan que ir periódicamente a la revisión del pediatra. Por lo tanto, el pediatra de atención primaria es el profesional, junto a los pediatras que trabajan en las unidades hospitalarias, que pueden detectar junto con la familia las dificultades que puede presentar esa persona. Por eso entendemos que la vinculación y la mejor forma de hacer el seguimiento es estando vinculados a la Consejería de Sanidad, donde los subprofesionales hagan el seguimiento de ese menor. Les hablaba que este concepto... Un momento, se le ha oído la cámara. ¿Puedes volver a centrarla, por favor? ¿Ahí lo ves? Ah, sí, ahora sí. Es que yo no me estoy viendo. Les hablaba que el concepto de atención temprana es a partir de la publicación del Libro Blanco en el año 2000, porque antes veníamos de un concepto que hablábamos de estimulación precoz, donde la intervención estaba centrada exclusivamente en el menor y en la discapacidad, no en las competencias que pudiera tener ese menor, sino que la mirada en la estimulación precoz tenía un enfoque médico rehabilitador, y de lo que se trataba era atender lo antes posible, es cierto, a los niños y a las niñas que presentaban alguna deficiencia, bien fuera física, psíquica o sensorial, en base a lo que conocemos como plasticidad, ¿no? Es decir, estaba el concepto de intervención en los 6 primeros años de vida, porque es cuando mayor plasticidad hay, aunque luego la evidencia científica ha demostrado que la plasticidad del cerebro es a lo largo de toda la vida, pero es cierto lo que comentábamos antes, ¿no? Que a los 6 años ya el 90% del desarrollo cerebral debería estar conformado, ¿no? Por lo tanto, frente a ese concepto de estimulación precoz, con ese enfoque médico rehabilitador, y donde se atendía exclusivamente a los niños que presentaran alguna discapacidad, bien fuera física, psíquica o sensorial, aparece en torno al año 2000 el concepto de atención temprana basado en un modelo más sistémico, más ecológico, donde se considera que la intervención no debe ser exclusivamente sobre el menor y sobre la discapacidad que pueda presentar, sino que entendiendo que el desarrollo del bebé es el resultado de un complejo proceso de interacción con el entorno, ¿no? Es decir, que todos aprendemos, y el cerebro se va desarrollando en función de los estímulos que nosotros demos en esos primeros años de vida. Y por lo tanto, se concibe ahí a la familia como un eslabón importantísimo y como una red de relaciones recíprocas en que la experiencia de cada miembro afecta al resto. Luego veremos que la psicología y los avances científicos también han puesto de manifiesto esto que estamos comentando, ¿no? Que nosotros aprendemos en función de los estímulos que recibimos de nuestro entorno. Entonces, para comparar lo que teníamos con lo que planteamos en la actualidad, que debe ser una adecuada atención temprana, vean ahí que hemos hecho un cuadro donde por una parte está el paradigma tradicional y por otra está, en el otro lado del cuadro está el paradigma de la construcción de capacidades basado en una serie de competencias que presente el menor. Entonces, mientras que en el modelo tradicional el tratamiento estaba centrado en la reparación de un trastorno, un problema o una enfermedad en sus consecuencias, en el modelo de atención temprana actual se enfoca en la mejora óptima de las competencias y el funcionamiento positivo. Es decir, más que centrarnos en el déficit, en aquello que el niño no sabe hacer, nosotros lo que tenemos que hacer es centrarnos en sus competencias, en sus posibilidades, en lo que tú eres capaz de hacer. Dependiendo del menor con el que estemos trabajando, hay veces el nivel de competencias es muy básico, pero nosotros vamos a partir de eso que el bebé nos pone de manifiesto. A veces es simplemente una sonrisa, pero vamos a poder, a partir de ahí, para poder intervenir y sacar todas las competencias que tenga ese menor. En lugar de estarte metiendo el dedo en la llaga, insistiendo en aquello que tú no eres capaz de hacer, vamos a poner nuestra mirada y vamos a insistir en aquello que tú sí que eres capaz de hacer, para partir de ahí, con lo que Brunner llama la labor de andamiaje, es decir, como los andamios que vamos poniendo en una obra para poder subir un siguiente peldaño, una escalera, subir el siguiente peldaño o subir al siguiente piso con el andamio,
vamos a ir andamiando eso que tú eres capaz de hacer con un poquito de ayuda, que es la ayuda que te va a dar el adulto. No solamente el profesional, sino todo el entorno que a ti te rodea. Entonces, el modelo tradicional estaba basado en la visión del experto, donde se llevaba, la familia llevaba al niño a un experto que sabía lo que tenía que hacer, ¿no? Y la familia confiaba plenamente en la experiencia de ese profesional para resolver el problema. Es decir, yo tengo un niño, se consideraba que yo tenía un niño, lo llevaba al experto, bien sea al médico o bien sea al estimulador, para que hiciera y trabajara con mi hijo lo que él consideraba que fuera oportuno, y que, como decimos normalmente, era vamos a machacar al niño en aquello que no sabía hacer, ¿no? Es el concepto también que muchas veces tenemos de la rehabilitación basada en la repetición de ejercicio, ¿sí? Que cansa, que agota y que desmotiva al niño. Entonces, frente a este concepto del experto, el nuevo concepto de atención temprana, lo que parte es del empoderamiento de la familia. Se trata de que la familia se considere que es capaz de crear oportunidades para que las personas puedan ejercer sus capacidades y desarrollen nuevas competencias. Como les decía, es aprovechar las oportunidades que ese niño nos da para favorecer su desarrollo. En el modelo tradicional, la intervención estaba basada en el déficit y por lo tanto se enfocaba, como estoy comentando, en corregir las debilidades o los problemas. En el modelo actual de atención temprana, nosotros lo que vamos a trabajar o vamos a incidir es en la fortaleza que presenta ese menor, es decir, reconocer las capacidades y los talentos del menor y de su familia, ayudando a las personas a usar tanto estas competencias para fortalecer el funcionamiento familiar. Mientras que en el modelo tradicional la práctica se definía principalmente en términos de servicios profesionales, en el modelo actual la práctica de la atención temprana se basa en la gama de oportunidades y experiencias que nos puede ofrecer el día a día. Es decir, a lo largo del día y mientras el niño está con su familia hay millones de oportunidades para incidir y favorecer su desarrollo. Entonces, como venimos comentando, el modelo tradicional está centrado en el profesional y ve a los profesionales como un experto que determinan las necesidades de las personas desde su propia perspectiva, mientras que el modelo actual está más centrado en la familia. Y por lo tanto, los profesionales están ahí como colaboradores que responden a los deseos y a las preocupaciones de la familia. Es decir, el profesional acompaña a la familia para darle estrategias, recursos y sobre todo empoderarlas, hacerles ver que ellos son capaces, con las orientaciones que precisen, va a depender del nivel cultural o social que pueda tener esa familia, unas van a necesitar más ayuda y otras menos ayuda. Pero en cualquier caso, los niños acuden a la unidad de atención temprana un limitado número de horas, mientras que con su familia están muchas más horas que con nosotros. Nosotros, los profesionales, lo que tenemos que hacer es acompañar a esa familia, darle toda la información que precisen y darle estrategias para que en todos los momentos de la vida diaria puedan favorecer el desarrollo de su hijo o de su hija. Algunas claves de este cambio que proponemos los profesionales que venimos trabajando en atención temprana pasan por entender que la intervención en la primera infancia ha pasado de verse al niño con necesidades espaciales como un receptor clave de servicio a ver que los padres, los cuidadores y los familiares del niño son los principales destinatarios de estos servicios y de estos apoyos. ¿Vale? Por eso es fundamental abrir las puertas de los entornos a los que acuden nuestros hijos e hijas para que la familia participe y colabore con el profesional. Hay que encontrar modos de apoyar a la familia para que no pierdan su confianza en sus roles de madres, padres, hermanos y abuelos, y para que sean capaces de mantener el control sobre sus propias vidas, es decir, que ellos saben mejor que nadie cuáles son las dificultades que presentan sus hijos y saben
las metas a las que pueden proponer llegar, ¿no? También otra clave es construir redes de colaboración que aborden situaciones complejas de un modo diferente. Como decía, que trasciendan el ámbito de la discapacidad y se extiendan hacia el campo de la infancia general, promoviendo un verdadero cambio social. Es decir, si antes decíamos que la intervención y el concepto de atención temprana no solamente va vinculado al menor, sino a la familia y al entorno, tenemos que hacer partícipe también a ese entorno, de que tienen que colaborar, que colaborando entre todos vamos a conseguir que ese niño o esa niña mejore en su desarrollo y supere las posibles dificultades que pueda tener. Es decir, cuando el niño entra en la guardería o en la escuela infantil o luego en la escuela ordinaria, es fundamental conseguir la estrecha colaboración con los tutores de esos menores, con los orientadores que hay en los centros. Si el niño acude al parque infantil que está en su barrio, es importante que nosotros también consigamos la participación del resto de la familia que nos ayuden a insertar, a incluir a ese niño socialmente. Es decir, el concepto de atención temprana no se entiende si no va unido al concepto de inclusión social. Por lo tanto, para favorecer la inclusión social de ese menor, no solamente es la intervención del profesional, sino la intervención de todas las personas que se relacionan con ese menor. La atención temprana, por otra parte, debe estar fundamentada en lo que vamos aprendiendo sobre el desarrollo humano y sobre las alteraciones. Es decir, hay que tener cuidado con muchas varitas mágicas o tratamientos mágicos que funcionan por ahí y que a veces las familias de manera desesperada se agarran a cualquier otra alternativa o cualquier recurso que se les ofrezca, aunque no esté validado científicamente. Es decir, la intervención temprana debe estar basada en aquello que está probado científicamente que funciona, ¿no? Nosotros, los humanos, somos la especie más indefensa y más inmadura de todo el universo, ¿no? Es decir, necesitamos mucha ayuda inicial para poder primero vincularnos a esa persona del entorno familiar, y para poder construir nuestra propia identidad es fundamental partir inicialmente de esa vinculación. Por eso nosotros cuando trabajábamos con niños en el ámbito de las unidades de neonatología, pero con los niños prematuros que necesitaban para poder sobrevivir estar dentro de una incubadora, consideramos que era fundamental que la familia estuviera allí para favorecer desde el primer momento la posibilidad de construcción de un vínculo familiar que, por nacer de forma prematura, está el menor desfavorecido, porque tiene que estar dentro de la incubadora, enchufado a un montón de recursos para que pueda sobrevivir, y que es fundamental la presencia de la familia para que ese proceso de vinculación se haga al igual que si fuera la familia que se lleva al niño a su casa, ¿no? Entonces, ese proceso de vinculación en la construcción de la propia identidad siempre está vinculado al otro. Es decir, yo no voy a tener conciencia de mí si no tengo la conciencia de que soy diferente al otro que está frente a mí, ¿vale? Por lo tanto, desde el inicio debemos fomentar la inclusión y la participación de la familia en la construcción de ese vínculo, y luego en seguir favoreciendo a través del movimiento y a través de la presentación de objetos que ese niño vaya descubriendo el mundo. Es a través de esas experiencias vivenciales que nosotros le vamos ofreciendo cómo adquirimos la capacidad de lenguaje y la capacidad de simbolización, que es justo lo que nos diferencia del resto de las especies. Es decir, nacemos de forma inmadura, pero gracias a la ayuda que obtenemos de nuestro entorno, nuestro cerebro tiene la capacidad de desarrollarse para obtener la capacidad que no tienen otros seres del universo, como puede ser la adquisición del lenguaje y la capacidad de simbolización. En esa interacción que nosotros vamos a buscar con los niños tiene que ser una interacción de calidad.
¿vale? Y esa interacción de calidad se caracteriza por mostrarnos sensibles a la conducta del niño, es decir, nuestra capacidad de escuchar lo que ese bebé nos está diciendo, es fundamental. Sé que muchas veces la presión asistencial hace que nosotros veamos que tenemos delante no a un bebé, sino un niño al que le tenemos que pesar, le tenemos que medir, le tenemos que vacunar, pero nos olvidamos muchas veces de ampliar nuestra mirada un poco más allá y entender que ese niño, además de cumplir con una serie de parámetros físicos y de desarrollo físico que tiene que tener también un desarrollo afectivo, social y emocional. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, mostrarnos sensibles a la conducta del niño, no solamente observar parámetros de desarrollo físico, sino también observar su forma de comunicarse, su postura, su tono muscular. Es decir, ¿qué nos está diciendo ese niño cuando se pone tenso, cuando hay algo que le molesta? Saber qué es lo que le molesta para nosotros saber qué es aquello que lo que a ti te agrada y yo puedo partir de eso que te agrada. Es decir, ¿cómo es tu forma de comunicarte? Quizás no puedas hablar, porque por tus dificultades nunca vas a llegar a poder comunicarte mediante el habla, pero que no puedas hablar no quiere decir que no te puedas comunicar. Y en eso las madres son realmente quienes nos enseñan y las que mayor capacidad tienen de interpretar lo que a ese menor o a su hijo le está pasando, ¿no? Yo no sé, me imagino que en Zaragoza también lo hacen, ¿no? Pero las madres aquí en Canarias te dicen, cuando el niño llora, te dice, es que tiene una perretita de sueño, ¿no? O no, lo que tiene es que es hambre, es decir, ella basta con ver el llanto, el tono muscular, la postura que tiene su hijo para interpretar qué es lo que a ese niño le pasa. Es decir, no hay necesidad de hablar para poder comunicar, ¿no? Para que ese niño se comunique con el entorno. Entonces, mostrarnos sensibles a la conducta del niño es estar atento a todo lo que ese bebé nos puede estar diciendo, ¿no? Las cosas que le satisfacen y las cosas que no le satisfacen, aquello que le desagrada o aquello que le agrada, o porque tiene un malestar o porque se encuentra plenamente feliz. En la interacción de calidad hay otra cosa a tener en cuenta, es que tenemos que partir de la iniciativa del niño. Muchas veces los profesionales llegamos con nuestro programa prefijado de aquello que tenemos que hacer en función de los parámetros de desarrollo que se tienen que ir cumpliendo, ¿no? Que si a los 6 meses te tienes que sentar, a los 8 meses tienes que gatear, al año tienes que ponerte en bipedestación, que a partir del año ya tienen que estar las primeras palabras, y a lo mejor el niño por su nivel de desarrollo todavía no ha llegado ahí, es decir, no tiene ese nivel de competencia. Vamos a partir de donde tú estás, para que con mi ayuda o con la ayuda de las personas de tu entorno, tú puedas seguir avanzando. Y eso solamente lo vamos a hacer si partimos de la iniciativa que tienes, es decir, yo no te voy a imponer aquello que a lo mejor tú no eres capaz de hacer. Voy a tratar de aquello que tú sí que eres capaz de hacer, que tienes iniciativa de hacer, para que a medida o partiendo de esa iniciativa puedas seguir progresando en las escalas de desarrollo. Evidentemente nosotros como profesionales vamos a tener nuestra guía de cuáles son los parámetros hacia donde tenemos que guiarnos, pero siempre partiendo de la iniciativa del niño, no tratando de imponer, porque todo lo que es agradable nos abre al mundo, pero todo lo que es lo desagradable nos encierra, ¿vale? Entonces, partamos de lo positivo, partamos de la iniciativa para hacer que realmente el niño progrese más adecuadamente. Por lo tanto, tenemos que responder a tiempo y en el momento en que se nos presentan las oportunidades. Hay que estar a la escucha, como decimos, para no que el niño me demanda una determinada cosa en este momento y yo lo pospongo para responderte al día siguiente o más tarde, porque ahora no tengo tiempo. Es decir, si es un tiempo, lo importante es la calidad, la calidad, no la cantidad. Entonces, en el momento que estoy contigo, voy a tratar de responder lo antes posible a esas iniciativas que tú tengas. Y como decía, nos vamos a plantear pequeños retos, porque plantear retos es hacer la labor de andamiaje, es decir, vamos a ir construyendo juntos, vamos a ir poniendo las piezas del andamio para que tú cada vez puedas llegar más arriba. Por lo tanto, nos vamos a poner retos
pero partiendo de lo que Vygotsky llamaba la zona de desarrollo próximo, es decir, yo no me voy a poner en lo más alto en la zona de desarrollo potencial, porque a lo mejor tú no puedes llegar, ¿no? Entonces yo voy a partir de la zona de desarrollo próximo para que con mi ayuda te vayas acercando cada vez más a la zona de desarrollo potencial. Y por lo tanto, yo te debo de ofrecer, cuando tú estás en tu casa o cuando vienes al centro de atención temprana, la mayor posibilidad de que te puedas mover, de que puedas explorar y que puedas fomentar la exploración de todo tu entorno, para que tú te puedas poner a prueba, ¿no? Para que el bebé se pueda poner a prueba y a partir de la ayuda que vayas poco a poco desarrollando. Bien, el avance de la ciencia nos ha hecho aprender que es imposible subestimar el valor que tienen las relaciones de los niños sobre su desarrollo, porque las relaciones son las que realmente modifican el cerebro. Por lo tanto, el desarrollo es un proceso siempre dinámico, bidireccional y entrelazado. El niño que está aislado, el niño que no se le ofrecen estímulos, no se va a desarrollar de igual manera que aquel que tiene la posibilidad de tener una interacción con la otra persona, ¿vale? Por lo tanto, el desarrollo es de carácter social, cultural, y está relacionado con sobre todo con las personas que son importantes para el niño, ¿no? Que son fundamentalmente las personas del entorno familiar. Si vemos la bibliografía, fundamentalmente verán que fundamentalmente hablan de la madre, pero bueno, afortunadamente el modelo familiar ha ido cambiando y por lo tanto hay una serie de personas que rodean al niño y cuando se hablan del entorno materno, no solamente hablamos de la madre, sino hablamos también del padre y los abuelos, que porque por el que los habla lo digo también, tenemos una parte muy importante en las posibilidades de intervención con ese menor. Las funciones críticas para la etapa escolar y la vida adulta, como el lenguaje, la comunicación y el simbolismo, solo se van a desarrollar en interacción con otras personas. Y eso lo han puesto en evidencia los niños que nos hemos encontrado, como el pequeño salvaje de Beirón, que no tenía lenguaje. Es decir, si no hay la posibilidad de interactuar con el otro, no vamos a desarrollar el lenguaje. O, en todo caso, las posibilidades de comunicar. Nos decíamos que algunos de los niños, sobre todo cuando trabajamos con niños que están dentro del espectro autista, pero los más encapsulados, los que tienen un nivel de afectación más grave, quizás no vayan a poder desarrollar nunca el lenguaje. O un niño con una gran afectación debido a la parálisis cerebral, quizás tampoco vaya a desarrollar el lenguaje. Pero eso no quiere decir que no nos podamos comunicar, porque afortunadamente además tenemos sistemas alternativos de comunicación que puede conocer el profesional y que pueda ayudar a la familia a que eso que nosotros trabajamos se generalice a todos los entornos en los que se mueve ese niño. Y la capacidad de simbolización tampoco, la capacidad de fantasear, de adquirir el simbolismo, de adquirir los roles, de desarrollar el juego, solo se va a desarrollar también en la interacción con otras personas. Por lo tanto, las capacidades cognitivas básicas, como pueden ser la comunicación y el lenguaje o la capacidad de razonamiento, la vamos a adquirir a partir de la interacción y los estímulos que nos ofrezca el entorno. Por lo tanto, las intervenciones tempranas son las que pueden cambiar las trayectorias. De ahí que no podemos decir, no te preocupes que ya hablará, no te preocupes que ya caminará. No, si llegado a un determinado momento el niño no habla, es decir, si nosotros tenemos un niño que al año ya no dice las palabras básicas como puede ser papá, mamá, pan, agua, ya es un niño que deberíamos derivar hacia un profesional que haga una evaluación más exhaustiva para ver si detrás de esto hay alguna dificultad, ¿no? Y si no ha adquirido los patrones posturales en el momento adecuado, lo mismo, ¿no? Es decir, no vamos a esperar más tarde porque estaríamos perdiendo un tiempo precioso. Si hablamos de atención temprana, es porque hay que intervenir lo más tempranamente posible. Y
porque es la etapa de mayor plasticidad del cerebro. Bien, entonces, el aprendizaje de los niños se desarrolla en su actividad diaria y, por lo tanto, hay que tener en cuenta esto que hemos venido comentando, que para fomentar su desarrollo hay que partir de los intereses del niño, requiere una implicación por parte de los adultos que están con ese niño, partiendo de sus competencias y propiciando un ambiente que ayude a la exploración y vaya desarrollando cada vez más el dominio de las capacidades que tiene que ir adquiriendo ese menor. Bien, ¿cómo nos planteamos desde PARDI que debería ser la derivación y el seguimiento en las unidades de atención temprana? Ponemos unidades de atención temprana porque es el concepto que está plasmado en la ley que se aprobó en el Parlamento de Canarias a partir de la reivindicación de la familia de aquí, de esta comunidad. Pero en otras comunidades se llaman los CDA, los Centros de Desarrollo e Intervención Temprana, es decir, pueden tener diferentes nombres en función de aquellas de las comunidades, pero en definitiva son unidades que atienden de manera temprana a los menores que presentan algún trastorno en su desarrollo. Entonces, ¿cómo deberíamos hacer el seguimiento a esas unidades de atención temprana, ¿no? Entonces, si nosotros decimos que las unidades de atención temprana deben depender de la Consejería de Sanidad, porque, como explicaba al principio, son los profesionales sanitarios los que primero van a ver a ese niño y los que con mayor frecuencia van a hacer el seguimiento de esos niños, porque la escolarización obligatoria no llega hasta los 3 años, hay muchas familias o muchos niños que no se escolarizan hasta los 3 años. Una vez que están escolarizados, el profesional educativo también hace el seguimiento de ese menor. Por lo tanto, también en el seguimiento del menor debe intervenir la Consejería de Educación y también debe intervenir la Consejería de Políticas Sociales, porque hay algunos niños que se desarrollan en un entorno social o familiar que es poco adecuado, que no tiene los estímulos suficientes o que cuenta con unas figuras parentales que no tienen la suficiente capacidad o competencia parental para favorecer el desarrollo de su hijo, por lo que quiera que sea, ¿eh? Porque esa familia, porque esos padres o madres tienen algún tipo de discapacidad, o porque vienen de una desestructuración familiar muy grande, porque hay situaciones de abandono, porque están metidos en el tema de la droga y por lo tanto no tienen conciencia del cuidado de sus hijos. Es decir, por eso también debe intervenir políticas sociales, ¿no? Es decir, las 3 consejerías que deben intervenir en la asistencia del menor son sanidad, educación y políticas sociales. Pero nosotros entendemos que la importancia y la mayor vinculación, por lo que hemos venido explicando, tiene que ser de la Consejería de Sanidad. Entonces, la derivación y el seguimiento a las unidades de atención temprana, pues se debe hacer, o se puede hacer directamente desde las unidades de gestión clínica o desde los servicios especializados de los hospitales, que son los que atienden a los niños que en el momento de nacer presentan algún tipo de discapacidad, o porque aquellos, como decía, que participan en el plan de atención del recién nacido, que por lo tanto sus pediatras de atención primaria los pueden derivar directamente a la unidad de atención temprana en cuanto observa que hay una dificultad o un trastorno en su desarrollo. Los niños que nacen de forma prematura normalmente tienen que hacer controles posteriores en neonatología o seguimientos complementarios, ¿no? Entonces, esos profesionales sanitarios, bien sean los de las unidades especializadas de los hospitales o desde las unidades de pediatría de atención primaria, en el momento en el que observen que hay un problema en ese menor, algún trastorno en su desarrollo o riesgo de padecerlo, en los que incluimos también los factores sociales, es decir, familias que no asisten a nuestras consultas de manera regular, niños que no participan en el programa de vacunación de manera regular, que no siguen nuestras pautas, yo eso lo tengo que derivar al profesional, al trabajador social de mi centro de salud, para que servicios sociales intervengan, ¿vale? Es decir,
Cuando yo detecto algún problema, derivo al profesional que le corresponde para que me lo derive directamente a la unidad de atención temprana, donde va a haber un equipo multiprofesional para dar respuesta a las necesidades que presente ese menor y su familia. Puede ocurrir que los trastornos sean detectados en la etapa postnatal, es decir, una vez que el niño ya ha sido dado de alta en el hospital, y entonces esa derivación a la unidad de atención temprana la podría realizar directamente el pediatra, como venimos comentando, o por otro facultativo de atención especializada, es decir, el niño acude a la atención primaria porque observa, su padre muestra preocupación por cualquier síntoma, debe encontrar un pediatra receptivo a escuchar a los padres. Los padres y las madres son los mejores conocedores de su hijo. Tienen otros hijos, tienen familiares en su entorno, tienen amigos que tienen otros hijos, ¿no? Entonces, escuchemos a las familias cuando llegan a las consultas de pediatría o cuando lleguen a nuestra consulta hospitalaria, aprovechando que estamos hablando para alumnos de medicina, porque muchas veces nosotros desdramatizamos o por la presión hospitalaria no tenemos suficiente tiempo de observar con detalle lo que esa familia nos está diciendo y tratamos de decir, vamos a dar tiempo, vamos a esperar, ¿no? Entonces, ese esperar, vamos a dar tiempo, a veces hace que perdamos un tiempo fundamental, ¿vale? Entonces, si no ha sido detectado por la familia o el entorno hospitalario y el niño llega a la escuela y es el maestro que tiene una gran experiencia porque cada año pasan por sus manos un mínimo de 25 niños y ya sabe lo que es dentro de lo que entra dentro del concepto de normalidad o cuando hay alguna dificultad, algún problema en el desarrollo, algún problema relacional, algún trastorno del lenguaje. Es decir, ya sean los centros educativos, o sean los servicios sociales, los que han detectado una dificultad, una familia en riesgo, o es el propio entorno familiar, lo que nosotros desde PAITI planteamos, o desde lo que plantea la ley que nosotros aprobamos en la comunidad, que aprobó el Parlamento en la Comunidad Autónoma de Canarias, es que entonces esa familia, o ese orientador, o ese maestro, debe de decirle a la familia que acuda a su pediatra, y es el pediatra de atención primaria a quien corresponde realizar esa derivación, de tal manera que centralizamos todo en la consulta de pediatría, ¿no? Donde van a haber unos profesionales como es el enfermero o la enfermera pediátrica y el pediatra o la pediatra, que van a recibir un informe del centro, un informe de servicios sociales o la opinión de una familia que plantea que su hijo o su hija presenta una dificultad. Y es a través de atención primaria cómo se realiza la derivación. De esta forma garantizamos que sea lo más rápido posible y nos evitamos circuitos que están establecidos en otras comunidades, como pueden ser la derivación hacia servicios especializados de psiquiatría infantil, ¿no? Donde hay una larga lista de espera, o vamos a esperar a hacer una prueba genética para ver qué es lo que está fallando, y claro, la prueba genética tarda meses en llegar, o vamos a derivar hacia un el centro Evo para que evalúen la discapacidad, y yo no sé ustedes en Aragón cómo están, pero en Canarias, donde menos hay 14 meses de lista de espera para obtener el certificado de discapacidad, y que por lo tanto perdemos un tiempo maravilloso. ¿Sí? Entonces dejaría de ser atención temprana, porque se retrasa la intervención. Entonces, lo que desde PACDI planteamos es que bien, desde las unidades hospitalarias especializadas, las unidades especializadas en pediatría, o desde los servicios de atención primaria de pediatría, en cuanto observemos nosotros o ustedes como profesionales sanitarios, o desde el ámbito educativo, los servicios sociales o de la familia, el niño sea derivado a la unidad de atención temprana. Y de esta manera evitamos esos otros circuitos que lo único que hacen es retrasar la intervención. Entonces, para el diagnóstico y el seguimiento van a intervenir, por lo tanto, los servicios de pediatría, tanto como los servicios de atención primaria especializados,
y ahí también puede que el niño necesite también un informe de rehabilitación, o del foniatra, o que vaya al otorrino, a oftalmología, a la unidad de salud mental, al trabajador social, al neurofisiólogo, que necesita un informe genético, que tiene que hacer por pruebas de biología molecular. Todas estas personas, todos estos profesionales pueden estar implicados en este caso. Pero para evitarnos las listas de espera, vamos a derivamos a estos servicios especializados, y en cuanto se tenga el dictamen o el resultado de la valoración que haga ese profesional, se añade al expediente del menor, pero ya ese menor ha tenido que ser visto por el equipo multiprofesional e interdisciplinar que trabaja en la unidad de atención temprana para implementar lo antes posible el programa de intervención. Por lo tanto, el acceso al tratamiento en las unidades de atención temprana nunca debería estar condicionado a valoraciones o dictámenes de educación, ni de servicios sociales, ni a certificaciones de discapacidad o dependencia, ni a la confirmación de un diagnóstico sindrómico etiológico, porque a veces requiere un estudio más prolongado, ¿vale? Entonces, esos estudios los vamos a hacer, pero eso no quiere decir que hasta que no tengamos el resultado de esos estudios, nosotros no empecemos a intervenir. Con independencia de quien inicie el protocolo de derivación, la información debe estar disponible para el pediatra de atención temprana, para los facultativos de atención especializada implicados y para la unidad de atención temprana. Es decir, que lo que proponemos desde PAGI es que haya una base de datos común, compartida por todos aquellos profesionales que intervienen con ese menor. Y evidentemente cuando alguno de estos profesionales hace la derivación a la unidad de atención temprana, lo deriva incluyendo cuál es su juicio clínico, es decir, qué es lo que yo he observado en este menor que me preocupa y por eso te lo derivo a la unidad de atención temprana, y puedo poner un diagnóstico inicial, que ya luego pondremos el diagnóstico definitivo. En principio, lo que tenemos es un juicio clínico y una impresión diagnóstica, que luego el resultado de las diferentes pruebas y valoraciones que hagamos nos va a confirmar o no nos va a confirmar nuestro diagnóstico, nuestra impresión diagnóstica. Pero mientras hemos estado valorando, hemos estado apoyando, hemos estado andamiando para que ese niño no lleve un decalaje en su desarrollo con respecto a lo que correspondería a su edad de desarrollo. Bien, eso es lo que estamos planteando desde PAGI, es decir, un servicio de atención temprana que realmente sea temprano y que sea de calidad y que sea efectuado por profesionales especializados en atención temprana. Por eso nosotros en nuestra ley recogemos que los profesionales de atención temprana tienen que tener una formación de base, como pueden ser psicólogos, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, logopeda, psicomotricista, trabajador social. Esa es su formación de base, pero además, para trabajar en una unidad de atención temprana hay que tener una formación específica en atención temprana, que actualmente en nuestro país se adquiere a través de los cursos de posgrado, es decir, de los másteres o los cursos de expertos en atención temprana, o al menos que ese profesional tenga experiencia en atención temprana, ¿vale? Nosotros en nuestra ley ponemos que al menos tenga 5 años de experiencia en atención temprana, porque lo que no puede ocurrir es que por trámite burocrático o por cuestiones meramente sindicales, basadas en los intereses del profesional, pero no en los intereses del menor, las plazas de las unidades de atención temprana sean cubiertas en función de una lista que no tiene en cuenta la especificidad en la formación y no llega a una unidad de atención temprana, o no puede llegar a una unidad de atención temprana, un fisioterapeuta que es muy bueno trabajando en su especialidad, pero que siempre ha trabajado con adultos, que nunca ha trabajado con niños. Y como les explicaba al principio, la mirada, el cambio de mirada sobre cómo es ese niño y cómo se desarrolla es fundamental. Por lo tanto, debemos tener una atención pública y de calidad. Y en la calidad entra la calidad de los profesionales.
Y debe ser pública y no concertada, porque lo que ocurre en la concertada es que muchas veces los profesionales que trabajan en la concertada están muy mal pagados y por lo tanto cuando encuentran la oportunidad se van de ese servicio. Si inicialmente nosotros incidimos en la importancia de la vinculación del menor con el profesional, con la familia, con el entorno, no podemos estar cada 6 meses cambiando de profesional. Y porque desde la pública garantizamos que se cumpla lo que dice la ley, es decir, los requisitos de formación que tiene que tener ese profesional. La continuidad y formación obligatoria de ese profesional, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la realidad con la que nos encontramos en el Estado español? Pues es muy diversa, como les estoy comentando, en algunos sitios no se están respetando esto que estoy comentando, y también nos encontramos con que dependiendo de qué comunidad autónoma sea una u otra, va a depender de distintas consejerías, ¿no? En una depende de sanidad, en otra depende de educación, en otra de políticas sociales, en otra depende de 3 consejerías, y como vamos a ver en el cuadro a continuación, la mayoría de las veces todavía sigue dependiendo de políticas sociales. Pero las consejerías de políticas sociales, normalmente su finalidad es ofrecer ayuda para que la familia pueda acudir a determinados servicios, ¿no? O en darte un certificado de discapacidad, un certificado de dependencia, que te ayuda a que luego a lo largo de tu vida tú puedas seguir recibiendo esas ayudas. Es decir, caemos en dar ayuda cuando lo que tendríamos que estar haciendo es ofrecer un servicio de garantía como es la sanidad, que es universal para todas las personas, ¿vale? Entonces, nos encontramos que la realidad en las distintas comunidades es que no hay unanimidad en la vinculación de los centros o las unidades de atención temprana a una u otra consejería, que los profesionales que intervienen son muy variados y diversos, ¿no? Nosotros consideramos que el equipo multiprofesional interdisciplinar para tener una mirada desde todos los ámbitos sobre ese menor debe contar. Si pudiéramos contar con un neuropediatra, fantástico. Si no, tenemos el neuropediatra que nos puede ofrecer el hospital de referencia, ¿no? Pero de todas deberíamos contar con un psicólogo o un psicopedagogo, porque es el que nos va también a ayudar a la relación entre la unidad de atención temprana y luego la intervención con los menores cuando están en el ámbito educativo. Un fisioterapeuta para trabajar cuando hay dificultades en la movilidad, un logopeda cuando hay dificultades en la comunicación y en el lenguaje, un terapeuta ocupacional cuando hay dificultades en integración social, y un psicomotricista cuando hay dificultades no solo en la movilidad, sino con el concepto global de psicomotricidad, que implica también atender a las dificultades en el ámbito relacional y emocional, ¿vale? Y junto con el trabajador social, que es el que en estrecha relación con la familia le informa de todas las posibilidades, de todas las ayudas, que establece la vinculación con todos los organismos o las asociaciones del entorno familiar de ese menor, ¿vale? Entonces, debe ser un equipo multiprofesional para empujar todo en la misma orientación. Nos encontramos también, dependiendo de la comunidad, que los circuitos de derivación son muy diferentes. En la gran mayoría no se cumple con el planteamiento que tenemos desde PACTI, que es el que les he explicado con anterioridad, ¿no? Es decir, que desde las unidades de atención primaria, desde los servicios de pediatría de atención primaria, se deriva a los menores en cuanto sanidad, educación o políticas sociales, o el ámbito familiar, observa que hay un trastorno en el desarrollo o riesgo de padecer. También nos encontramos con que hay una gran desigualdad en las listas de espera. Y así nos podemos encontrar con que en Cantabria, por ejemplo, prácticamente no hay lista de espera, y en Cataluña igual, ¿no? Cantabria y Cataluña son los referentes.
Es decir, como mucho, desde que se detecta la dificultad hasta que el niño es atendido en la unidad de atención temprana, hay 15 días, o nos podemos, 15 días es la lista de espera que puede haber. O nos encontramos, la realidad de Madrid, por ejemplo, es que hay más de 2 años de lista de espera, con lo cual ya deja de ser atención temprana. O la realidad que tenemos actualmente en Canarias, por el insuficiente número de unidades de atención temprana y nuestra realidad geográfica, ¿no? Desde que estamos divididos en 8 islas, pues que existe una gran discriminación, ¿no? Es decir, que dependiendo de donde tú nazcas, vas a tener unos derechos u otros. Y si hablamos de igualdad de derechos, tendría que haber igualdad de respuestas en todas las comunidades. Por lo tanto, está siendo discriminado el niño de Canarias frente al niño de Cataluña o el niño de Madrid frente al niño de Cantabria, como por ejemplo. Y por otro lado, en no todas las comunidades, las unidades de atención temprana son de titularidad pública. En la gran mayoría son concertadas, ¿no? Es decir, yo me desentiendo, doy unas subvenciones, pero en la gran, yo creo que en la unidad nunca se hace un seguimiento de esas ayudas que yo doy a la concertada, ¿no? Y entonces, la concertada, como decía antes, además de pagar mal a los profesionales, lo que le interesa es la rentabilidad. Y muchas veces el niño requiere mayor atención y lo que se le está dando son 20 minutos a la semana, ¿vale? Porque como tengo mucha demanda, pues acorto los tiempos de intervención. Y cuando hablamos de intervención, no solamente hablamos de intervención directa con el menor, sino del tiempo que le vamos a dedicar a esa familia. Por lo tanto, como ven, la realidad es muy diferente. Por eso, desde PABDI, nosotros lo que estamos defendiendo es que la atención temprana se incluya dentro de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, porque es la única forma de garantizar, si está incluida en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, que todas las comunidades van a tener la obligación de realizarlo. Entonces, si estuviera incluida en la cartera de servicios comunes, no hubiera ocurrido lo que nos pasó en Canarias, que hasta hace 2 años no teníamos atención temprana. Éramos la única comunidad del Estado español, junto a Ceuta y Melilla, que no contábamos con unidades de atención temprana, ¿no? Es decir, que estábamos siendo doblemente discriminados. Entonces, si vemos el mapa de lo que ocurre en las distintas comunidades, podemos ver, por ejemplo, que en la gran mayoría, como es el caso de Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Madrid, Murcia, País Vasco, dependen de servicios sociales. Y son muy pocas en las que depende exclusivamente de sanidad. En algunos casos, como en Aragón, dependen de servicios sociales y educación, o como es el caso de Cantabria. Es decir, que en Aragón y en Cantabria los niños acuden a atención temprana de 0 a 3 y de 3 a 6 ya pasan a ser competencias de educación. Y nosotros decimos que muchas veces el niño, aunque en educación pueda tener, si asiste a un centro de educación especial y que por lo tanto no es educación inclusiva, puede tener rehabilitación, por sus dificultades puede necesitar seguir recibiendo apoyo en atención temprana. O un niño con dificultades específicas, dificultades clínicas en el desarrollo del lenguaje, su necesidad de desarrollo de la comunicación no está cubierta por el profesor de audición y lenguaje, y que va a necesitar seguir recibiendo un apoyo clínico por parte del logopeda, ¿no? Entonces, en estas 2 comunidades, como digo, bueno, aquí lo vemos en Castilla-La Mancha también, servicios sociales y educación, son comunidades donde, digamos, el niño se prioriza la intervención en atención temprana de 0 a 3 y se entiende que de 3 a 6 ya hay que recibir los apoyos en educación. Si estamos coordinados con los profesionales de educación, valoraremos, porque tampoco se trata de sobreestimular y de gastar recursos que no son necesarios, pero sí que hay que dar los recursos que son adecuados. Y esos son los profesionales que están interviniendo con el menor, los que tienen que decidir cuándo yo dejo de necesitar ese recurso porque lo puede estar dando otro profesional, o cuando ese profesional
complementa lo que yo estoy haciendo con el menor y con su familia, ¿no? Entonces, vemos que la realidad es muy diferente, ¿no? En función de en qué comunidad nazca ese menor, dependerá de una u otra consejería, y por lo tanto el periodo de atención que recibe por este equipo multiprofesional que compone las unidades de atención temprana. En esta otra columna vemos el número de profesionales con que cuentan las diferentes comunidades autónomas. Bueno, esta columna son el número de unidades que hay por comunidades. Si ven, en Canarias tenemos 4 unidades, 4 unidades para atender a 8 islas, con lo cual solamente tenemos una unidad en Las Palmas de Gran Canaria, una unidad en Santa Cruz de Tenerife, y una unidad en Fuerteventura, y recientemente, aunque todavía no está funcionando, una unidad en la isla de La Palma. El resto de las islas parece que los niños que nacen en Lanzarote, Fuerteventura, La Graciosa, La Gomera y El Hierro, todavía no les ha llegado el derecho a la atención temprana, ¿no? En la otra columna está el número de profesionales, evidentemente en función del número de unidades, como ocurre en Andalucía. Si hay 193 unidades, pues hay mayor número de profesionales. Entonces, donde hay un guión, como por ejemplo en Madrid, es que al ser concertado, pues no sabemos realmente el número de profesionales que se está interviniendo. Y en la última columna aparece el porcentaje de niños que están siendo atendidos en esas unidades de atención temprana. Si los trabajos, las investigaciones científicas nos han puesto de manifiesto que el 10% de la población de 0 a 6 años, en ese tramo de edad, va a sufrir un trastorno en su desarrollo o tiene riesgo de padecerlo, es decir, el 10% de esa población debería de ser la que nosotros estemos atendiendo en atención temprana. Por lo tanto, eso solo se está cumpliendo en Cantabria y en Cataluña. En el resto de las comunidades están muy alejadas de ese porcentaje, ¿no? Y la situación más grave está la Comunidad Valenciana, donde se atiende solamente al 1%, está en Galicia, donde solamente se atiende al 1%, y en Canarias, donde no llegamos al 1%. ¿Vale? Es decir, que habría que intentar acercar que todas las comunidades estén atendiendo al 10% de su población infantil, porque es la forma de garantizar lo que nos está diciendo la evidencia científica, es decir, que hay un 10% de los niños en ese tramo de edad que presentan un trastorno o riesgo de padecer. Bien, todo esto, como decía, conlleva la movilización, que todos nos impliquemos, porque no sé la experiencia de ustedes, pero la nuestra como profesionales y como familia de menores implicados, lo que nos encontramos es un gran desconocimiento por parte de la clase política de lo que es la atención temprana, ¿no? Incluso muchas veces por parte de los profesionales, ¿no? Cuando nosotros empezamos a movilizarnos para conseguir que Canarias dejara de ser la comunidad del Estado español más discriminada de todas, nos encontramos con que el consejero de Sanidad creía que la atención temprana era el acogimiento temprano en los colegios, ¿no? Es decir, esa situación que resuelven las AMPA, de que como yo me tengo que ir a trabajar, te puedo llevar el niño un poco antes al colegio, ¿no? Eso pensaba que eso era lo que era atención temprana. Entonces, como decía Pauti, la función que cumple es que la indignación de los padres, la indignación de la sociedad civil ante la dejación del cumplimiento de los derechos de los menores, de sus hijos, y de hacer que se cumpla la ley, es conseguir que denunciar, de sacar a la calle para hacernos visibles y que se tomen las medidas para que realmente la atención temprana sea realmente sea temprana, que sea pública, que sea por lo tanto gratuita y que sea de calidad. Muchas gracias por la atención y por su paciencia en escucharme,
Y ahora quedamos por si hay alguna pregunta o por si mi compañera Ana, bueno, si mi compañera Ana seguro que quiere añadir algo a esto que hemos estado exponiendo. Pues yo creo que, bueno, Miguel lo ha explicado perfectamente. No sé si tenéis alguna pregunta. Si tenéis alguna pregunta, pues intentaremos responderla o intentaré responderla. Y bueno, insistir en que yo no soy profesional, estoy estudiando pedagogía ahora a causa de los 8 años que llevo lidiando con el trastorno del desarrollo de mi hija. Y porque he visto desgraciadamente que a partir de los 7 años los niños y las niñas con trastornos del desarrollo están como dejados de la mano de las posibilidades familiares. Si las familias tienen posibilidades de seguir llevándolos a centros terapéuticos y para que sigan teniendo intervención, bien, y si no, si tienen que depender de las administraciones, pues desgraciadamente el 80 o el 90% de esos niños y niñas no van a ser autónomos en el futuro. Entonces, pues bueno, por eso estoy estudiando pedagogía, entre otras cosas. Con respecto a lo que os ha explicado Miguel de la diferencia del concepto anterior de atención temprana y el que tenemos ahora, insistir en que la familia y el entorno es algo que se debe tener muy en cuenta. Primero, porque las familias no nacemos aprendidas, ¿vale? Segundo, porque, como bien ha dicho Miguel, las familias somos las que más tiempo pasamos con nuestros niños y niñas, y cuando vamos a un profesional sanitario y le contamos, nos preocupa esto, nos preocupa lo otro, es que claro, le he visto diferencia con la hermana, le he visto que mi sobrino hace esto, pero que ella no lo hace, nos encontramos en la mayoría de las veces con la respuesta de dale tiempo, ya hará, ya hablará, ya andará, ya se pondrá de pie, ya caminará, ta, 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 ta. Y como bien ha insistido Miguel, yo vuelvo a insistir, eso es algo que debería desaparecer del concepto de intervención temprana, ¿no? Sobre todo vosotros y vosotras que estáis estudiando medicina, por favor, cuando estéis en consulta con un niño o con una niña o un bebé prematuro y la familia os comenta una preocupación, tenedla en cuenta, ¿vale? Porque realmente las familias, aunque no sepamos expresarlo con palabras específicas médicas o de especialidades yo qué sé, de rehabilitación o de fisioterapia, sí lo expresamos con nuestras propias palabras y muchas veces no nos hacen caso, ¿vale? A veces por la falta de tiempo y a veces pues porque son profesionales con muchos años de experiencia por los que pasan miles y miles de niños por sus consultas y pues bueno, la experiencia a veces hace que nos confiemos demasiado o que se confíen demasiado y terminan perdiendo un tiempo que es precioso, ¿no? Y que es el que permite que, bueno, que ese 80, ese 90% de niños y niñas que hoy por hoy son adultos y son dependientes de la sociedad y de sus familias, pues quizás no lo sean, ¿no? Hemos calculado, bueno, se calcula en general en los estudios que se han hecho que hasta un 50 o un 60% de esos niños y niñas, de ese 10% que se calcula que pueden tener trastornos del desarrollo, estar en riesgo de padecerlos, si realmente se hace una intervención temprana y se continúa esa intervención, esos apoyos, esa ayuda a la familia, al entorno y al propio niño, más allá de los 6-7 años, casi un 50 o 60% de ellos puede ser recuperable, quizás no del todo, pero sí para que tengan una vida adulta plenamente autónoma y que en lugar de seguir chupando de las arcas del Estado y de los impuestos y de su familia y de las instituciones, puedan producir. Se calcula, que esto es un dato que Miguel nos ha dado, que por cada euro, por cada dólar, porque fue un estudio estadounidense, invertido en atención temprana, hay un retorno de entre 7 y 10 dólares, ¿vale? Entonces, por cada euro invertido en atención temprana, probablemente tendríamos un retorno cuando ese niño o ese niño sean adultos de entre 10 y 15 euros, en lugar de estar chupando de las arcas y de ser dependientes, de necesitar ayudas, bueno, en fin. Hay otro gran porcentaje de niños y niñas que desgraciadamente pues a lo mejor no llegan a ser autónomos nunca, pero sí que es verdad que hay
40, 50 y hasta un 60%, dependiendo del tipo de trastorno de desarrollo, que es recuperable hasta cierto punto para que esos niños y niñas lleguen a ser autónomos y que produzcan, ¿no? cuando sean adultos y adultas. Por otra parte, las familias estamos muy perdidas porque, como os he contado antes, no nacemos aprendidas, no sabemos cuáles son los signos de alarma. Entonces llegamos a un profesional o a una profesional, le contamos nuestra preocupación, no nos tienen en cuenta y cuando damos con los profesionales adecuados es demasiado tarde, en muchas ocasiones, no en todas, ¿vale? No existe en España, en el territorio español, un planteamiento común para formar e informar a las familias y que seamos capaces de detectar a tiempo o de decirle a tiempo al profesional sanitario que primero atiende a nuestros niños y niñas que algo nos preocupa, ¿no? que algo no anda bien. Entonces, pues como ha dicho Miguel, pero tenemos sobrinos, sobrinas, amigos, amigas con otros niños, siempre estamos comparando. Las comparaciones son odiosas, pero a veces las comparaciones salvan a nuestros niños y a nuestras niñas de llegar a ser grandes dependientes. Entonces, pues nada, un poquito de sensibilidad, un poquito de escucha activa a las familias cuando van a esas consultas, cuando van a esos profesionales. Y bueno, no sé si tenéis alguna otra pregunta respecto al tema de la Consejería de Educación. No sé en el resto de comunidades autónomas, pero desde luego aquí en Canarias, cuando los niños entran en el sistema educativo, tanto a los 3 años como en el sistema educativo obligatorio a los 6, dejan de tener esas ayudas, esa intervención tal y como la necesitan. Solo os voy a poner un ejemplo y es el de mi hija. Mi hija nació prematura de 34 semanas, la tuvieron que reanimar. Ya desde el principio tuvo un desarrollo extraño, con retraso, y además yo tenía a su hermana melliza para comparar, con lo cual yo desde el principio sabía que algo no iba bien, pero hasta los 2 años y medio no comenzaron la intervención y solo logopédica, ¿vale? Porque entre todo lo que presentaba ella, lo que más se le notaba era la ausencia de lenguaje, ¿vale? Entonces, cuando entró en el cole, la maestra de audición y lenguaje solo podía atenderla media hora a la semana. Con un trastorno del desarrollo del lenguaje brutal, ya que mi hija con 3, 4 y 5 años no tenía lenguaje, se comunicaba por signos y por vocablos que eran ininteligibles, los entendíamos nosotros y poco más. De hecho, teníamos que enseñar los signos que ella hacía y que le habíamos enseñado nosotros para que se pudiera comunicar con su tutora o con nuestros familiares de nuestro entorno. Pues desde los 4 años que entró en el cole público hasta los 10 que tiene ahora, que está en cuarto de primaria, repitió primero, solamente recibe media hora de audición y lenguaje a la semana. Si nos hubiéramos quedado con eso, mi hija hoy por hoy no hablaría, no leería, no escribiría y no haría probablemente muchísimas de las cosas que hace. Mi hija está fenomenal, ha tenido una evolución fantástica, Miguel lo sabe, pero porque nosotros teníamos las posibilidades, ¿vale? Eso no es justo. Que unos tengan las posibilidades y otros no, eso es una discriminación total y absoluta. Mi hija está fenomenal porque nosotros tenemos las posibilidades, pero es que hay cientos de miles de familias que no las tienen y que dependen de que la atención temprana y esa intervención después de la atención temprana, esa intervención al desarrollo, siga siendo pública, gratuita y de calidad, que esa es otra, el tema de la calidad de los profesionales. Los profesionales no dudamos para nada de que sean buenos profesionales. El problema es que para trabajar en atención temprana tienen que tener unos conocimientos y tienen que tener una sensibilidad especial, como bien os ha explicado Miguel, que se tiene que crear un vínculo entre el terapeuta y el niño o la niña, porque si no el niño no avanza y la niña no avanza. Y esto, desgraciadamente, en los centros concertados, que son en la mayoría de comunidades autónomas, son centros concertados, no se está dando una atención temprana ni en buena cantidad ni en buena calidad. Y tampoco en la mayoría se está teniendo en cuenta el modelo
que debería aplicarse actualmente, que es el modelo centrado en la familia. Es decir, sí, el niño necesita un enfoque médico rehabilitador, pero es que además de ese enfoque médico rehabilitador, la familia necesita estar en esa intervención y la familia necesita saber cómo aplicar todas esas pautas, esas herramientas que el terapeuta o la terapeuta nos dan a lo largo del día a día, a lo largo de todos los momentos que vive el niño o la niña con la familia, ¿no? Entonces, pues bueno, nada más, puntualizar esas cositas y deciros que como familia lo que hemos visto es que estamos completamente desamparados por las instituciones. Aquí en Canarias ha sido un desastre. Hoy por hoy todavía, aunque hace 2 años que se aprobó la ley y ya tenemos 4 unidades de atención temprana, sigue siendo un poco desastroso por la ley laboral de contratación pública. Los profesionales y que están en las unidades de atención temprana son los primeros de las listas. Hemos tenido que exigir que les den un curso sobre atención temprana porque la mayoría de ellos no habían ni siquiera trabajado con niños, o sea, ya no en atención temprana, es que no habían trabajado con menores de 7 años ni de 15, vamos, o sea, no habían trabajado con menores directamente. Entonces, hay mucho que hacer, hay mucho que cambiar y hay mucho que concienciar. Y en esto vosotros y vosotras, como futuros médicos, y probablemente más de uno sea futuro pediatra o pediatra especializado en, no sé, neurología, rehabilitación o cualquiera de las especialidades que elijáis, sois fundamentales, ¿no? Para cambiar conciencias tanto en vuestra profesión y en vuestros compañeros y compañeras como también en la atención a las familias. Y bueno, por mi parte, pues daros las gracias por habernos invitado a esta jornada y si tenéis alguna pregunta, pues encantada de responderos. A ver, podéis pasar las preguntas por el chat o... Bueno, si quieren abrir micrófono y preguntar sí, o levantar la también. mano. Anímense, que veo que hay 35 participantes. No, nadie tiene ninguna pregunta. Bueno, igual les quedó todo claro. Yo si no hay preguntas, les quiero poner, como tenemos un poco de tiempo, les quiero poner un ejemplo, ¿no? De cómo podemos asesorar a la familia, ¿no? Esto que te decimos, no te preocupes, ya hablará, sobre todo lo oímos mucho, ¿no? Entonces, el cambio de mirada que decimos que tiene que tener el profesional es decir, yo veo cómo ese niño se comunica cuando viene a mi consulta, ¿no? Y yo veo que a lo mejor el niño no señala, simplemente no señala o no me mira. Y eso no solo ocurre en la consulta, ocurrirá probablemente en el entorno familiar. Entonces, yo tengo que darle estrategias a esa familia para desarrollarle las pautas de comunicación por las que hemos pasado todos nosotros. O sea, nosotros cuando nacemos no nos comunicamos a través de la palabra, nos comunicamos con todo nuestro cuerpo, ¿no? Y poco a poco, en torno al año, empieza a aparecer el primer símbolo en activo que es el gesto de señalar. Y luego, con posterioridad, aparece lo que es la triangulación de la mirada, porque el niño quiere comprobar que aquello que está señalando, el adulto, porque señala, porque quiere algo, el adulto está mirando lo mismo. Y ya luego es capaz de ponerle palabras. Entonces, tenemos que explicarle a la familia, simplemente como ejemplo, ¿no? Esta pauta de desarrollo. Y que por lo tanto, si yo quiero que me señale y que me pida las cosas, aquello que a él le gusta, yo lo voy a poner fuera del alcance de la mano. Es decir, en el entorno familiar, el niño muchas veces tiene el mando de la tele a su alcance y coge, va y le da el mando y pone la película que a él le gusta. Si yo el mando lo pongo fuera de su alcance, estoy obligando a que me venga a buscar y cuando me venga a buscar yo le voy a pedir que me señale qué es lo que quiera y luego que me mire y luego que me diga la palabra. Es decir,
partiendo del momento en el que esté el niño, yo le puedo dar pautas y estrategias a la familia para favorecer que en tu entorno, esto que yo te estoy diciendo, que es la necesidad de señalarle, de esa necesidad de que triangule y de que le ponga palabras, yo te voy a dar esta estrategia, por ejemplo, o te voy a decir, mira, él todavía su capacidad de comprensión es muy baja, no le hables mucho, porque si no se te desconecta y se te pierde. Basta con que le digas palabras pivotes, ¿no? Que empieces por los objetos que a él le interesa. Y evidentemente, eso a lo largo del día hay un montón de oportunidades de desarrollar esas funciones comunicativas, ¿vale? Y de eso se trata, de que nosotros asesoremos y acompañemos a la familia. Yo, en media hora o en una hora que el niño viene a la consulta desde un enfoque médico rehabilitador, le puedo trabajar esto al niño, pero mucho más se lo va a trabajar a la familia porque simplemente va a tener más oportunidades que la que yo como profesional tengo en una hora. Lo digo para que se entienda cuando hablamos de dejar el enfoque centrado en el niño y el profesional al enfoque centrado en el niño y su familia. Claro, no se trata de dejar de atender al niño en intervención, en consulta o en la terapia, sino que además de la intervención con el niño en consulta o en la terapia, ya sea la especialidad que sea, en la mayoría de ocasiones no nos dejan entrar a las familias, pues porque el niño se distrae, porque no atiende, pero es que lo que debería generalizarse es que siempre entraran las familias y que se trabajara con la familia dentro de la consulta para que esa familia sepa cuando llega a su casa qué es lo que tiene que hacer a lo largo del día, ¿vale? Entonces, pues bueno, allí hay mucha evidencia científica de que el modelo centrado en la familia funciona muchísimo mejor, en la familia y el entorno, porque aparte de esto tiene que haber también una coordinación de todos esos profesionales con el entorno educativo, ¿no? Que muchas veces esa coordinación se pierde, pues porque si la familia no sabe que los profesionales sanitarios o los terapeutas se pueden coordinar con el cole y lo pide, no se hace. Entonces, todavía falta mucho recorrido por hacer para implementar un auténtico modelo de atención temprana centrado en la familia y el entorno, pero estamos en camino. Y bueno, y las futuras generaciones de profesionales, tanto de la sanidad como de la educación, como de derechos sociales, pues tienen mucho que aportar, ¿no? y mucho que ayudar en este cambio de paradigma y de pensamiento que supone el cambio de modelo en atención temprana. Y aparte también se está trabajando desde la sociedad civil, desde las diferentes asociaciones en diferentes comunidades autónomas, aparte de la nuestra, que es a nivel nacional, desde el GAT, el grupo de profesionales de atención temprana, que fueron los que editaron el libro blanco de atención temprana. También se están empezando a vislumbrar cambios en la concepción y en el paradigma, pero todavía tenemos mucho trabajo que hacer, muchísimo trabajo que hacer. Bueno, ¿Algo yo más, quería Jorge? preguntar, bueno, no sé. Bueno, yo quería preguntar sobre el confinamiento durante la pandemia, que había leído como que esta situación también iba a aumentar los casos de niños con problemas de neurodesarrollo. Entonces, si eso también podría dificultar podría aumentar la lista de espera en atención temprana y... Sí, bueno, la pandemia nos ha afectado a todos, pero ha afectado muchísimo a los menores. El otro día en una reunión que mantenía con compañeras de Murcia y de Cantabria, hablábamos que después de la pandemia nos están llegando, yo hablo desde el punto de vista profesional, nos están llegando muchísimos trastornos de comunicación y trastornos sociales, ¿no? Es decir, hay muchos niños que han pasado mucho tiempo sin relacionarse socialmente, sin ir a la guardería, sin ir a la escuela, estaba exorbitado, sin poder salir al parque,
mucho tiempo centrado en las pantallas, en los juegos de pantalla, que por lo tanto no favorecen la comunicación. Entonces, la pandemia ha incrementado el número de niños que están llegando actualmente a las unidades de atención temprana para valoración con problemas de comunicación y problemas sociales, ¿no? Se intentó paliar mediante la intervención, mediante videoconferencias y tal, pero en el ámbito de la población con la que nosotros trabajamos, esto es muy difícil de hacer. Se tiene que hacer de manera presencial o mediante las pautas, como decíamos, de darle pautas a la familia. Pero resultó muy complicado, ¿no? Es decir, conseguir conectar con un niño autista a través de una pantalla de ordenador es sumamente complicado, ¿no? Se podían dar pautas a la familia, pero también las familias estaban desbordadas por toda la situación de que desde casa tenía que trabajar, tenía que ser de maestro, tenía que ser de amo o ama de casa, es decir, que la realidad de la pandemia evidentemente ha afectado a los problemas en el neurodesarrollo. Luego también ha habido casos contrarios. Es verdad que ha habido mucho aumento de casos, como comenta Miguel, pero también se ha estudiado en niños y niñas con una afectación leve, con un trastorno de desarrollo con una afectación leve, cómo ha afectado la pandemia y los meses que han estado en casa, y la conclusión en diferentes estudios es positiva. ¿Por qué? Porque si ese padre y esa madre o ese padre que estaban en casa no trabajaban, al 100% estaban pendientes de sus hijos o de sus hijas. Eso fue lo que ocurrió en nuestro caso. Estábamos los dos sin trabajar durante 3-4 meses, y esos 3-4 meses, 24 horas al día, estábamos estimulando constantemente a nuestra hija. Bueno, y aparte tiene también a su hermana, que la estimula muchísimo, ¿no? Entonces, para mi hija, por ejemplo, el periodo de pandemia fue positivo, o sea, quiero decir, tuvo una evolución positiva, pero también es verdad que en el ámbito social involucionó. Todas las pautas sociales que ella tenía aprendidas para relacionarse en su grupo de iguales, o para relacionarse con niños, niñas que no conocía, o en su grupo de clase, ahí sí tuvo problemas al reincorporarse al cole. Luego enseguida se normalizó, por así decirlo, ¿no? Pero ahí sí que notamos que la parte social sí que le había afectado. Lo que evolucionó muchísimo fue en el aprendizaje, sobre todo en el lenguaje, porque claro, estábamos constantemente estimulándola. Y aparte pues seguíamos con su logopeda 2 veces a la semana, que no es lo mismo que estar con ella, pero digamos que nosotros hacíamos de logopeda. La logopeda nos daba las indicaciones a través de videoconferencia, y nosotros estábamos con la niña vigilando que hiciera lo que la logopeda quería que hiciera, intentando que repitiera lo que tenía que repetir, intentando que dibujara lo que tenía que dibujar. Entonces, pues bueno, en ese aspecto, pues sí, no fue como si fueran sesiones presenciales, pero bueno, por ahí pasamos. Pero es verdad que a todos esos niños y niñas que les pilló en un momento de desarrollo clave, como es, no sé, de los 6, 7, 8 o 10 meses hasta los 2 años, más o menos, yo creo que no sé si Miguel estará de acuerdo conmigo en que esos niños son los que más dificultades habrán empezado a presentar después de la pandemia, ¿no? Porque el desarrollo social, o sea, quiero decir, la interacción social a esas edades es fundamental, como ha explicado Miguel antes, para su desarrollo en general. Entonces, pues bueno, ya a mi hija la pandemia le pilló un poquito más mayor, le pilló con 8 años. Entonces, pues quizás por eso para ella en cierto aspecto fue una evolución positiva, pero vamos, entiendo que a los más chiquititos seguramente hayan sido los más afectados por la falta de socialización, por el tema de las pantallas, por la falta de comunicación, por la falta de interacción y de estimulación en las casas. Claro, y además, Ana, porque en tu caso, pues tu hija ya partía de un nivel de habilidades adquiridas, que Sí. como digo yo, niños que además hay una gran prevalencia actualmente dentro del espectro autista, que es más difícil, hay mayores problemas a la hora de
de conseguir conectar con ellos, ¿no? Entonces, dependiendo también del nivel de desarrollo y del nivel de competencias o habilidades adquiridas, pues puede influir más o menos. En todo caso, lo que viene, el argumento o lo que nos está planteando Ana va a favor de que la familia juega un papel fundamental en aquellos donde Totalmente. hay un ámbito receptivo, de familia dispuesta, disponible, pues se consiguen muchas cosas, mientras que nosotros, por las circunstancias que quiera que sea, que no somos nadie para juzgar, pues eso no se puede dar, ¿no? Y la realidad que se evidencia es que en los menores que nos están llegando ahora, ¿no? Es decir, en esos primeros tramos de edad, pues hay un incremento en las dificultades comunicativas y de relación social. Bueno, yo voy a ir pasando ya el formulario de existencia por el chat, así que estad atentos. Y si tenéis más preguntas, podéis preguntar. Bueno, si no, ya saben dónde nos pueden encontrar. Yo creo, Ana, podrías informar de dónde estamos, que tú eres la responsable de eso, ¿no? Ana, ¿me escuchas? Voy. Vale, os voy a pasar por el chat la página web de Patty, ¿vale? El Facebook y el Twitter. eh, hasta hace poco teníamos 2 páginas de Facebook porque, bueno, como al principio nosotros en Canarias empezamos, digamos, por nuestro lado y luego nos unimos al resto de comunidades autónomas, toda la historia nuestra, de toda la lucha y de cómo conseguimos que se aprobara la ley y tal, pues hasta hace unos meses está en la página web, en la página de Facebook de Patty Canarias, pero bueno, yo os paso las 2, la nacional y la nuestra de Canarias, por si tenéis curiosidad por saber cómo ha sido nuestra lucha y qué es lo que hemos ido consiguiendo. Y bueno, yo os pongo también la página web de Patty para que veáis el tipo de asociación que somos puramente reivindicativa. No tenemos cuotas de asociación ni absolutamente nada, somos un montón de familias de toda España que nos hemos unido para pedir que se respeten los derechos de nuestros niños y niñas y que se respeten de la misma manera en todas las comunidades autónomas. Por eso queremos que se incluya la atención temprana, el modelo centrado en la familia, como parte de la cartera de servicios comunes del Servicio Nacional de Salud. Ahora os paso por el chat la página web de Patty, ¿vale? Donde podéis asociaros, podéis echar un vistazo a los estatutos, a nuestras comunicaciones y bueno, y la página web, no, perdón, las páginas de Facebook y los Twitter, ¿vale? Sobre todo el Twitter nacional, que es donde vamos poniendo pues de todas las cositas que vamos haciendo, con quién nos vamos reuniendo, con quién hemos hablado, con quién no. Estamos en este momento dentro de un grupo de trabajo que no podemos contar mucho porque todavía no se ha conseguido demasiado, pero sí que estamos en un grupo de trabajo a nivel ministerial y bueno, intentando pues eso, que la atención temprana sea considerada un problema de salud, ¿vale? Y no un problema de servicios sociales, único y exclusivo de servicios sociales, y que sea incluida en la cartera de servicios comunes. Voy a poneros, no sé si alguien mientras tanto quiere preguntar algo.
Vale, no tengáis en cuenta este primer link que he puesto. No sé si lo puedo borrar. Ahora intento borrarlo. Ahí está el Facebook. Aquí tenéis la página web. La asociación es completa y absolutamente gratuita y nos viene bien tener profesionales asociados porque así nos vamos enterando también de lo que pues bueno, de los protocolos y de las cositas que os van enseñando y cómo van las cosas en vuestras comunidades autónomas. Este es el Twitter. Ese sería Patty-es sería el Twitter de la plataforma a nivel nacional y el de Canarias es... A ver. Y este sería el de Canarias. También tenemos Instagram, lo que pasa es que el Instagram no me lo sé. Lo busco y os lo pongo. Aquí, a ver, plataforma de atención temprana. Vale. En Instagram es... Y ahí está el Instagram. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, por habernos dado esta oportunidad de contar nuestra visión de lo que es atención temprana y quedamos a vuestra disposición. Si nos hacen llegar pues, la valoración de ustedes, se la agradecemos. Buena tarde para todos y todas. Buenas tardes. Venga. Adiós, muchas gracias. Venga, chao. Adiós. Muchas gracias. Adiós.